ser doctor, ser presidente. Nos afanamos más de los oficios de este mundo que más de los ministerios que Cristo nos dejó. Porque yo no he encontrado en la Biblia que el Señor dijera: esforzaros para ser abogados, esforzaros para ser doctores. Y cada uno de ellos tenía una profesión. El Señor era carpintero. A día de hoy es uno de los oficios, al menos aquí en Europa, que es de los que más se gana, que la hora es carísima, que el material es carísimo. ¿Se imagina que el Señor estuviera más afanado estando en el taller que andar predicando el Evangelio? Mateo mismo, uno de los discípulos de Jesús. Mateo era el presidente, digamos, de la agencia tributaria. Dice que por Mateo pasaban todos los tributos del pueblo, que él era un contable y aparte de eso, él llevaba la administración de todo lo económico. Y ahora nosotros vivimos más afanados, ¿verdad?, de nuestros trabajos. Pero cuando llevamos lo que son nuestros oficios del mundo de la iglesia, cometemos un grave error. Predicábamos de Caín y Abel, ¿verdad? Uno dueño de bienes y raíces y otro dueño de bienes y muebles. Que como yo le decía, Caín era dueño de las tierras, de todo. Ese era lo que él tenía. Y Abel pues era dueño de lo que él cultivaba. Y vivía continuamente diciéndole a su hermano: hermano mío, ¿por qué le das a Dios las lechugas podridas? ¿Por qué le das los cabritos cojos, las ovejas cojas, las vacas flacas? ¿Por qué no le das al Señor mejor de lo que tú tienes? ¿Verdad? Y veíamos cómo en Génesis capítulo 4 el Señor dice que se agradaba de la ofrenda de Abel. Amén. Y dice que entró envidia en Caín, que por qué Dios bendecía más a Abel y se agradaba más de la ofrenda de Abel. Aquí yo no le vengo a predicar de que usted me tenga que venir a dar su dinero, ni que me dé de lo mejor que usted tiene, sino que usted le dé de lo mejor que tiene para Dios. Bien sea su manera de servirle a Él, bien sea aportando económicamente, bien sea ayudando a otro hermano, bien sea desplazándose y llevándole palabra a otro. Recordemos las palabras de Balaam con Balac, que tenemos que tener cuidado a los tiempos de hoy, de los profetas falsos, de los eventos que se crean dentro de las iglesias, de cómo caemos en el error de criticar a las iglesias de la sana doctrina. Porque nos ponemos a criticar a veces de las iglesias que se guardan para Cristo. Y creemos que las iglesias que están prosperadas son aquellos movimientos de 30,000, 20,000, 10,000 miembros. Ay, hermano, ¿y cómo me va a debatir usted que no estoy bendecido si tengo 30,000 miembros, si tengo 20,000 miembros? ¿Cómo me lo va a debatir? Yo no se lo voy a debatir. Ni el Señor tampoco se lo va a debatir, sino que se lo va a decir. Porque el Señor dio por un don lo que es la sabiduría. Y creo que nosotros poco le pedimos al Señor que nos dé el don de la sabiduría. Hablábamos de Daniel, ¿verdad? Que Daniel fue un joven que empezó supuestamente a los 17 años su ministerio. Y solo recordamos a aquel Daniel ya con su coronita, ya calvo, con su pelo blanco, metido en la fosa de los leones. Pero Daniel era un sabio, era un profeta. Dios le hablaba a través de sueños. Daniel dice que era un hombre que le oraba al Señor 3 veces al día. Así está escrito en su libro.
Dice que desde que se levantaba en la madrugada, él le pedía al Señor. Después, hacia las 3, dice, cuando el sol se oponía por su ventana, él decía, es la hora de oración. Y en la noche, él también le oraba al Señor. Y el Señor le hablaba a través de sueños. Y nosotros queremos que el Señor nos hable, ¿verdad? Y pueden pasar un día, 2 días en los que no buscamos de Él. Amén. Les voy a invitar que se busquen en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Amén. Cuando lo tenga me dice amén. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y si no, mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no hay entre vosotros muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Y lo plebeyo del mundo lo desechó, lo que no es nada, lo eligió Dios para anular lo que es. Amén. Y nosotros a veces decimos, es que yo no valgo para este evangelio. Es que yo no sirvo para predicar, me da vergüenza. Es que yo no sirvo para evangelizar, soy tímido. Es que yo no sirvo para la sanidad porque dudo de mí. Amén. Pero dice que el Señor elige de lo menos, de lo más vil, para que su gloria se manifieste. Y pongamos atención, hermano, a lo que predicábamos y a lo que traíamos, que nos cuidemos, porque cuando nosotros somos débiles en la fe, nos confunden y nos engañan. Amén. Dice el Señor que le debemos de pedir sabiduría. Sobre todas las cosas, pidámosle sabiduría al Señor, que nos revele de su palabra, que Él nos enseñe, que no caigamos en confusión de debatir con nuestros propios hermanos, que no traigamos la palabra de Dios para disputas, para estar peleando, que fue lo que pasó con Caín y Abel. ¿Qué pasó con Balaam? Fue tentado por el dinero. Le dijeron a Balaam, vete allí y maldice al pueblo de Israel. Y él firmemente dijo, no. Le dijeron, bueno, esta ofrenda económica no le vale. Vamos a darle una más grande. Y Balac le dijo, mira Balaam, si tú maldices a Israel, yo te voy a dar toda mi casa que está llena de oro y de plata. Dice que Balaam se quedó pensando, pues ya la oferta fue más grande. Dice que Balaam se fue a su casa, ¿verdad? Que le recomendábamos que se leyera en Números. El 22, capítulo 23, capítulo 24. Que usted se leyera cómo Balaam fue cambiando. Incluso Balaam sacó cánticos. Que decía que nosotros debemos de llegar a ser como el león cuando ya está lleno. Que por mucho que lo molesten, él está tranquilo. Y nosotros a veces decimos tener paz. Y ya nos envían un WhatsApp. Y ya nos quitó la paz. Nos llega una carta de correos. Y ya nos quitó la paz. Y 5 minutos antes podríamos estar conversando con nuestro hermano, con nuestra esposa, su esposo, ¿verdad? Ay, cariño, qué bendecidos somos por el Señor. Qué fuertes que somos. Gracias, Señor. Y suena el timbre. ¡Cling, cling! Carta de correos. Y ya usted, ay, ¿cómo vamos a hacer? Ya le cambiaron su estado de ánimo, ya le quitaron la paz. Son mensajeros enviados por el enemigo que a veces nos quitan la paz porque sabemos que se mueven las potestades, hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de ser débiles?
No le digo que coja la carta, la rompa y diga, esto no me va a quitar la paz. No, porque hay que cumplir con las cosas. Pablo cumplía con la ley. Pedro cumplía con la ley. Mateo cumplía con la ley. Incluso Jesús mismo dijo, dale al César lo que le pertenece al César, pero darle a Dios lo que Dios se merece. No nos debemos de convertir en corruptos, porque si no también la ley nos va a perseguir. Si nosotros no pagamos nuestros impuestos, nos van a venir a tocar la puerta. Y después vamos a quedar como cristianos ladrones, como cristianos mentirosos. ¿Usted sabía que en Alemania usted debe declarar si usted es creyente, si es católico o si es ateo? ¿Verdad que yo le hablaba de que hay que dar, es bueno que uno le dé el 10% al Señor de lo que usted tiene? Si usted gana 1,500, pues 150 euros. Si gana 1,000 euros, pues son 100 euros. Si gana 800, pues son 80 euros. Si gana 20 euros, pues son 2 euros. El 10% es bueno dárselo al Señor, dice su palabra. Ahora los economistas dicen que para que una situación tuya económica vaya bien, tú tienes que ahorrar un 10% también de tu salario. Y un 20% de tu salario que lo tengas para problemas que te puedan suceder. Ya estamos hablando de un 30%. Te queda un 70% de tu salario. Ahora el Señor decía que nosotros debíamos de guardar el 10% para Él. Ahora te voy a hablar de Alemania. Alemania tú tienes que declarar un 10% de lo que tú ganas al país. Aquí en España no existe. Tú si ganas 1,500 te revienta los 1,500 en lo que tú quieras. Y aún así nosotros decimos que el gobierno es malo, que el gobierno nos roba. ¿Verdad? Pero ¿cuánto le estamos quitando nosotros al Señor? Porque cuando no tenemos trabajo nos ponemos de rodilla a llorarle al Señor que nos bendiga. Y cuando tenemos nuestras bendiciones no le damos nada al Señor. Pero cuidado, que aquí hay un paréntesis. Aquí hay un espacio donde entran los listos, los astutos, los apóstoles que les encanta el dinero, los profetas que les encanta el dinero, los maestros que les encanta el dinero. Mucho cuidado con los usureros. Decía Jehová, Yahweh, cuidado con las zorras en el desierto. En el desierto. Mira, hermano, allí donde usted cree que no tiene, aún tiene. Así dice el Señor, lo vamos a leer ahora en unos momentos. Dice que el Señor, aún cuando tú crees que no tienes nada, tú tienes mucho. Y es cuando entran las zorras. Ahí en tu debilidad, hermano, donde tú crees que no tienes nada, ahí es donde llega el enemigo y te acaba de quitar lo que tú tienes. Pues si tú en Alemania eres católico, te toca marcar la casilla cuando estás trabajando. Soy católico. Y si tú ganas lo que te decía, 1,500, 150, tú no los ves. Si eres protestante, un 8%. Pues le pongo X, soy ateo, para que no me quiten el dinero. Yo nunca he estado en Alemania, pero no, yo me hago la idea, hermano, que muchos cristianos ponen que son ateos. Yo me hago la idea que ellos ponen que son ateos. Y renuncian a ser cristianos incluso. Por algo económico. Por 100 miserables euros. Por 80 miserables euros. Por 500 miserables euros. Porque Dios no tiene precio. Cristo no tiene precio, hermano. ¿Te crees que te vas a hacer más rico por quedarte 100 euros más en tu bolsillo? ¿Sabes cómo trabaja Dios? Me quita 100, te voy a meter una de 1,000.
Porque no solo el enemigo, Dios también te aprieta para ver hasta dónde llega tu fe. No, es que me van a ir mal las cosas si yo doy para la iglesia. Les decía, espíritu de Caín tienen dentro. Una persona que es dura para ofrendar, una persona que es dura para darle a Dios lo que Dios se merece, tiene un espíritu de Caín. Tiene un espíritu de profetas de Baal. Y al que le encanta meter las manos al alfolí, tienen espíritu de Baal. Hijos de Elí. Conociendo el sacerdocio. Conociendo lo que supuestamente la santidad en el templo de Jehová. Hermano, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo se va a robar en la iglesia? ¿Cómo, hermanos? Es que existen los ladrones en la iglesia. Amén. Pues yo les digo que sí existen, sí están. Si les quedó curiosidad, léanse. Números 22, Números 23, Números 24. Profetas que existen a día de hoy. Les voy a invitar que se busquen en sus Biblias Ezequiel capítulo 13. Ay, Ezequiel. Profeta duro, ¿verdad? Les voy a invitar que se busquen Ezequiel capítulo 13, versículo 17. Amén. Dice así su palabra. Y tú, hijo de hombre, pon tus ojos en las hijas de tu pueblo que profetizan a capricho suyo y profetizan contra ellas. Tú, hijo de hombre, atención, pastor, apóstol, que tengas a tu hermano, aunque no sea de sangre, pero sí en Cristo, ¿verdad? Que tienes a tu hermano, a tu hermana, o tú, pastor, que tienes a tus hijos al servicio de un ministerio. Ten cuidado, te dice el Señor. Ten cuidado con lo que profetizan, con lo que predican tus hijos, porque predican y profetizan a favor suyo, a capricho suyo, a su bienestar, a sus conveniencias. Es que si papá no me regala el coche de última gama, yo voy a hacer que el pueblo me lo regale. Yo me voy a aprovechar de las bendiciones del pueblo para ser yo más prosperado. Porque el Señor me ha puesto aquí para que yo sea bendecido. ¿Verdad? Y motivan y manipulan al pueblo, hermano. Que es lo que más rabia y cólera da, de lo que da el celo santo, que es lo que más molesta. Agarran al pueblo como quieren, agarran la oveja como quieren. Si ya no tiene leche, la siguen ordeñando hasta que tire la última gota de leche. Si la pobre ovejita ya no tira lana para el abrigo, le resuran hasta lo que más pueden. ¿Sabía usted que los malos esquiladores los desechan, los tiran? Porque hacen sangrar a la oveja. Porque no saben esquilarla. No la saben tratar a la oveja y la hacen sangrar. Por eso es muy, muy, muy difícil encontrar esquiladores. Si usted se busca por internet, va a ver que solo hay 3 o 4 en el mundo que viajan por el mundo para esquilar ovejas. Parece exagerado, pero solo hay 3 o 4 en el mundo, esquiladores profesionales. Ahora póngase a pensar, ¿cuántos pastores o apóstoles buenos hay en el mundo? Porque hay miles.
Pero buenos, ¿cuántos? Y caemos otra vez. ¿Y cómo mi apóstol y mi pastor va a ser malo si tantos miembros que tiene? Si yo lo veo bendecido, si yo lo veo en una buena casa, lo veo en un buen coche, nunca lo veo pelear con su mujer ni con sus hijos. Porque mire, más discute un hogar que no va bien económicamente que un hogar que está bendecido económicamente. Pues qué problemas va a tener si lo tiene todo. Pero más fuerte es aquel que no teniendo nada permanece junto, permanece firme. Entonces le dice Yahweh a los profetas, decirles que tengan cuidado con sus hijos e hijas que están profetizando por caprichos, dice esta versión. En Reina Valera creo que dicen por beneficios de su corazón. El verso 18 dice así, di, es palabra de Yahweh que manda al profeta. Di así, así habla el Señor Yahweh. Ay de las que se hacen cintajos, se hacen cintas, se hacen pañuelitos, se hacen pulseras, se hacen sus adornos. Ay de las que se hacen cintajos para todas las articulaciones de las manos y lazos sobre las cabezas de toda talla para cazar las almas. Digo yo, bendito que es el Señor que le abre los ojos a uno. Dice, mira hermano, que ellos crean sus tallas, sus pulseras, sus pañuelos para propio beneficio de ellos. ¿Qué dice? De todas las tallas, de todas las medidas. ¿Qué está diciendo? Para niños, para ancianos, para jóvenes. Hola hermano, bienvenida. Veo que es nueva. Mire, le vamos a hacer un trajecito para que usted sea como nosotras. Ah, usted no tiene pañuelo. Le vamos a hacer uno, no se preocupe. Ah, usted no tiene pantalón. Ah, no se preocupe, nosotros los hacemos. Ay, aquella hermana o hermano feliz. Qué buena iglesia. Cómo me quieren, cómo me aprecian. Cómo se cuidan por mí que yo sea igual que ellos. Paréntesis, párese a pensar. ¿Quién lo está vistiendo en ese momento? ¿Quién lo está vistiendo a usted? ¿Lo está vistiendo Dios o lo está vistiendo el hombre? ¿Quién lo debe de vestir a usted? ¿Quién lo debe de ceñir a usted? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo no escuché nunca al apóstol Pablo que se dedicara a vestir a alguien o que fuera modista. Amén. El verso 19 dice así: vosotras por 2 puñados de cebada o 2 pedazos de pan me deshonráis ante mi pueblo, predicando la muerte de quien no ha de morir y prometiendo la vida quien no vivirá, y engañando así a mi pueblo que se cree las mentiras. Por tanto, así dice el Señor Yahweh, heme aquí contra esos vuestros. Mire, dice el Señor, así heme aquí contra esos vuestros cintajos que cesáis, que cazáis las almas. Yo, Jehová, Yahweh, Dios, yo los arrancaré de vuestros brazos y los dejaré volar libres a las almas que con ellos cazáis. O sea que nos dedicamos dentro de la iglesia a cazar almas.
que dice a cambio de un trozo de pan, ¿verdad? A cambio de nuestros beneficios, a cambio de nuestro dinero. Hay iglesias que estáis cazando, capturando almas, dice la Biblia. Hay iglesias que estáis capturando esas almas para vuestros beneficios, para un trozo de pan. Cuando el Señor dice, a cambio de un trozo de pan, hermano, el Señor le está diciendo que usted es miserable. Por un trozo de pan. Por un alimento. Por andar montado en lo mejor. Por tener la iglesia más grande, por tener el templo más bonito. Dice, vosotros que capturáis las almas y las vestís, yo mismo. No dice ni sus ángeles, ni sus apóstoles. Dice que Él mismo, el Padre mismo en esencia, Él mismo se va a encargar de arrancar esas vestiduras y romperlas. Aquellos que los profetas le están profetizando a los miembros en las iglesias que serán prosperados. Tú serás vivo. Despierta. Que el Señor tiene planes para ti. El Señor tiene propósitos para ti. Dice Yahweh que aquel que el profeta ve vivo, él lo ve muerto. Y aquel que ve el muerto, él lo ve vivo. Porque hacen sentir mal al que no ayuda económicamente en la iglesia. Porque lo desprecian. Aquel que le dice al pastor, no pastor, usted hoy se ha equivocado. Lo hacen sentir mal. Porque se creen que los pastores no tienen corrección. Hombre, claro que ellos serán prosperados. ¿Sabe cómo veo el evangelio yo a día de hoy? Como una estafa piramidal. ¿Usted sabe qué es una estafa piramidal? Algo que te venden. Si tú vendes esto, yo te voy a dar más. Eso es una estafa piramidal, mire, en la que está arriba y le dice, si tú con 2 que vendas, yo te voy a dar 1. Si vendes 4, te voy a dar 2. Si vendes 6, te voy a dar 3. Estafas piramidales. Así es el evangelio de Cristo. Profetas que se aprovechan de las ovejas, que se aprovechan de que les puedan regalar un minuto en un altar. Hermano, y aquellos hermanos que ellos buscan pues la sana doctrina, hermano, ¿y quién nos va a detener a esta gente? ¿Hasta dónde va a llegar este fin? ¿Hasta dónde va a llegar esto? No se preocupe. Nosotros nos podemos ir. Nuestra vida se puede ir hoy, mañana. O podemos llegar a una edad ya avanzada y morir por naturaleza humana. Y nos podemos ir con aquel pesar de, y nunca se hizo justicia con aquellos engañadores del evangelio. Dios va a juzgar por los tiempos. Dios va a juzgar a cada uno por los tiempos. Nosotros ya no vestimos como vestían antiguamente. Aún todavía, si usted ve a los musulmanes, ellos aún visten con túnicas. Aún los judíos, si usted los ve, visten con túnicas. Y nosotros estamos en nuestros tiempos que nuestra ropa pues es más moderna. Si nos vamos a nuestros países, todavía creo que hayamos abuelitos que visten antiguamente. Allí por donde vivimos hay una iglesia en la que vemos una sinagoga pequeñita y vemos donde las mujeres van con unas faldas hasta los tobillos y un pañuelo. Aún. Y sus brazos tapados hasta aquí, con un lacito. Parece que son del norte. Y con gracia decimos, gente que uno las ve en la calle tal vez, ¿verdad? Y de rusos o ucranianos, y uno dice,
Qué bendecida es esta gente. Pero es gente que todavía guarda sus creencias. Pero ahora nosotros del latino, que cualquier cosa que nos dicen ya la compramos. El verso 20 dice así: por tanto, así dice el Señor Yahweh, heme aquí contra esos vuestros cintajos que cazáis las almas. Yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré volar libres las almas que con ellos cazáis. Yo arrancaré también vuestros lazos y libraré de vuestras manos a mi pueblo. No servirán ya más la red en vuestras manos, y sabréis que yo soy Yahweh. Por haber entristecido con vuestras mentiras, mire, el corazón del justo. Vosotros habéis entristecido profetas al pueblo. Vosotros lo habéis hecho entrar en depresión, en angustia. Habéis borrado y quitado vuestra fe. Por haber entristecido con vuestras mentiras el corazón del justo, cuando yo no quería entristecerles. Y haber confortado las manos del impío, para que no se volviese de su mal camino y viese. ¿Qué está diciendo el Señor? Habéis cogido al justo, al que busca de Dios, y lo habéis hundido. Porque a vosotros no os interesaba que aquel justo dijera la verdad dentro de la casa del Señor. Y habéis cogido al perverso, dice la Biblia, y lo habéis bendecido. Una oveja no va a pedir por otra oveja. Una oveja no va a hacer sacrificio por otra oveja. El sacrificio lo hace el sacerdote. Antiguamente el sacrificio se ofrecía una vez al año. Y dices que si el sacerdote no estaba preparado, moría. Hermanos, nosotros debemos de vivir el evangelio como si nosotros a diario andemos una campanita. Que la campanita chilinguín, 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 chilinguín. Se nos olvida que los antiguos sacerdotes andaban la campanita y andaba sonando. Perdone la expresión, pero están más embarrados de sangre de cerdo que de otra cosa. Está más sucio que la chancha cuando vuelve al charco. Soy pastor, soy líder de jóvenes y con un pedazo de piercing en la nariz. Y tatuado aquí la cruz de Jesús. Que ni cruz de Jesús, porque ahí la dejó tirada. Y tatuado en el cuello, versículos, salmos, proverbios. Que Dios tenga misericordia de ti. Y no entre en nosotros el enojo, ni la amargura, ni el odio hacia ellos. Pero que el Señor tenga gran misericordia. Y que te arrepientas, porque si no, vas a pagar más tú la condena que el que no conoce al Señor. Porque tú, conociéndolo, haces las obras que no debes. Dice que cogieron al justo y lo humillaron y lo entristecieron. Y el Señor dice: yo no quería esto para ti. Yo no sé quién estará escuchando el mensaje, pero si tú eras justo en una iglesia y te quitaron el amor de Dios, tómalo y recupéralo. Porque no es el hombre quien te tiene que arrancar ese amor.
Porque ellos, diciéndose y haciéndose pasar por ministros del Señor, arrancan el amor del justo y lo tiran. Y al impío, al perverso, lo agarran para sus beneficios. Si tú eres un humilde campesino y viene el ministro de la agencia tributaria, campesino, hágase a un lado que usted no sabe ni hablar. Pase aquí, hermano, que usted sí entiende de números y de letras. El de números y de letras, a la noche seguro que se va al burdel, se va a la discoteca, se va a meter cocaína, o a lo mejor tiene posesión de armas. Y el campesino, como es humilde, apenas tendrá, me imagino ya, su esposa en su casa y su hijo que lo está esperando. Pero el campesino, le digo yo, que se postra y se pone a orar y le pide al Señor de corazón. Porque no cree usted que toda la gente que ve dentro de la iglesia es limpia. O que las grandes iglesias que usted ve son limpias. Y que son grandes porque están haciendo bien las cosas. Son grandes porque están haciendo malas cosas. Dijo el apóstol Oteniel una vez: mejor es que usted se vaya a congregar en un grupito y que se sienta bien. Y que usted esté recibiendo los dones del Espíritu. Y no que vaya a una iglesia, a una macroiglesia, y usted se sienta vacío. Y era un hombre que tenía miles y miles de iglesias ya para el entonces. Pero su mensaje siempre fue amor a la oveja. Era un hombre que lloraba por una oveja. Él dice que una vez él cogió a un hombre, lo llevó a la iglesia, se convirtió, empezó a servir. Cuando las cosas le iban bien, le dijo: apóstol, yo me voy de aquí. Yo debo de ir a otro lugar donde yo sea más prosperado. Y dice, ya se le olvidó a este hombre lo que el Señor hizo en él. Y dice que él lo llevó a su casa y lo tuvo en su casa. No sé quién será. O si conocen la iglesia, los ministros que estuvieron al lado de él. Dice que el apóstol cogió a ese hombre y ese hombre cambió su vida cristiana. Y en una de esas dijo: apóstol, yo me voy del ministerio. Y yo, dice, con ya grandes, con la multitud, con la iglesia llena, dice que estaba abatido en su casa. Pero Señor, ¿por qué? Si yo le he dado de todo. Señor, si él ha sido prosperado. Y dice que él no tenía paz en su alma con aquel hombre. Y sentía temor. Dice que él sentía temor por la vida de aquella oveja. Dice que él agarró el coche y se fue detrás de él a buscarlo a medianoche. Y dice que el Señor le dijo: ¿dónde vas? ¿Dónde corres? Señor, yo voy a buscarlo, no se puede perder. ¿No entiendes que yo aparto lo malo de los justos? Entiende, no corras detrás de lo que yo te estoy quitando para beneficio tuyo. Y nosotros corremos detrás de la gente, ¿verdad? Y nosotros corremos, que pobrecito, que pobrecito. Que es tu hijo, que es tu hija, Señor. Pobrecito, ten misericordia. Dice el Señor que Él arranca y aparta lo que no es bueno para la iglesia, lo que no es bueno para tu vida. Dice que el apóstol se fue a su casa y dijo: Señor, no lo maldijo, dice él, sino que solo le dijo al Señor: ten misericordia de él. Dios sabrá la vida de ese ministro. Dios sabrá dónde está. Solo Dios sabrá de lo que sucederá en la vida de ellos.
Continuemos, porque esto es lo que se vive dentro de la iglesia. Esto es lo que se está viviendo en los tiempos de hoy. Falsos profetas ya en la casa del Señor. Falsos altares. El verso 20. No, perdón. El verso 22 dice, por haber entristecido con vuestras mentiras el corazón del justo, cuando yo no quería entristecerle, y haberle confortado las manos del impío para que no se volviese de su mal camino y viese, ya no tendréis más vanas visiones, ni pronunciaréis más oráculos. Libraré de vuestras manos a mi pueblo y sabréis que yo soy Yahweh. Vamos a finalizar. Dice el Señor entonces, si usted se lee al principio del capítulo, pasa que es muy largo, si usted se lo lee al principio, dice que estas personas que engañan a aquellos que entran y capturan las almas, porque lo que están viendo no es un alma para Cristo, es una alma para beneficio de ellos. Amén. No sé si usted lo ha entendido. Es como cuando usted tiene una tienda, ¿verdad? Y entra alguien a su negocio, usted no se está alegrando por un alma, se está alegrando porque le va a dejar un beneficio económico. Entonces dice que así son los pastores, los profetas a día de hoy, que cuando entra alguien por la puerta no se alegran por un alma más en Cristo, sino que se están alegrando por un alma que los va a bendecir a ellos económicamente. Pues dice que estos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, construyeron sus casas, dice. Ellos, no el pueblo, ellos construyeron sus casas. Y ellos mismos, dice que las repellaron. Porque estamos hablando de antiguamente, donde no existía tanto material avanzado. Hoy ya usted puede comprar el material que quiera. Solo las civilizaciones súper avanzadas que podían construir los templos como ellos querían. Pues dice que ellos empezaron a construir sus casas y no dejaron que les ayudaran. Dice que ellos mismos repellaron los templos, o sea que ellos mismos construyeron las iglesias. A día de hoy entonces, ellos mismos se van a un arquitecto, se van a un perito, se van al lampista, ellos construyen todo. ¡Ay, qué bonita la iglesia, hermano! Y dice que todos maravillados de los templos. Y dice que el Señor mandó una tormenta. Léaselo. Dice que el Señor mandó una tormenta, Yahweh envió una tormenta y quedó todo aquello destruido. Y entonces el pueblo dice que se empezó a preguntar entre ellos, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué la casa del Señor ha quedado destruida? Si ellos la han construido, debería de estar firme. Esto no es el Señor quien ha destruido la casa, es el enemigo. Pero fue el Señor quien destruyó las casas de ellos. Decía Pablo, ¿verdad? Cada uno que construyese su templo como pudiera. Que el Señor no iba a bendecir más a uno que otro según los materiales. Pero si fuese del mejor material, mejor. Eso quiere decir que usted construya su propio templo, su propia casa interior, de lo mejor que tenga para el Señor. Si es de barro, pues cualquier lluvia la va a deshacer. Pues dice que el Señor mandó una tormenta y destruyó el templo y la gente se empezó a preguntar que por qué había quedado destruidos los templos. Y el profeta Ezequiel dice que el Señor hizo eso para que se viera su gloria manifestada. Para que se viese el poder de Dios, que es Dios quien construye el templo. No somos nosotros. ¿Cuántos casos no hemos escuchado, verdad, de nosotros mismos?
hemos vivido eso, creo. Un ministerio tan hermoso, del que ya ha quedado prácticamente nada. Un ministerio tan hermoso que el Señor le dio al apóstol Otoniel. Pero llegaron otros detrás, que construyeron las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Porque cuando las cosas se construyen a la manera de Dios, son para siempre. Y benditos somos nosotros que todavía quedan remanentes. Todavía quedan quienes guardan la doctrina. Todavía quedamos los que no nos movemos por las emociones, no nos movemos por el dinero. Nos movemos por la bendita y sana doctrina de Dios. Yo no sé si usted se considera que usted se mueve por emociones, se mueve por dinero, pero yo me muevo por el amor y por la palabra del Señor. Yo me alegro aún todavía cuando en nuestra iglesia aún se mueve la palabra de Dios. Aún cuando muchos no tienen entendimiento de las cosas del Señor. Que dicen, no, pero ¿cómo esto va a ser así? Si aquí está diciendo esto. ¿Saben por qué le debaten? Porque todavía no tienen revelación de la palabra de Él. Porque la palabra de Dios es revelación. No es letra. Ya se lo he dicho miles de veces. Se puede leer un versículo 100,000 veces, las veces que quiera. Pero si al Señor no le place darle la revelación, no se la da. ¿Qué decía en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26? Que el Señor coge de los necios, de los más analfabetos, y los hace entender más la Biblia. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por falsos profetas, por falsos apóstoles, evangelistas, maestros, y más aún de los que se consideran maestros. Y de los profetas. Yo les digo a ellos que tengan cuidado y que amen su propia alma, que teman por su alma, porque yo temo por mi alma. Porque podemos ser desviados en cualquier momento. Podemos estar hoy firmemente aquí predicando y mañana podemos andar perdidos. Pero andaremos perdidos si nosotros empezamos a movernos por nuestras emociones. Si hay cosas a veces que el Señor me las dice y me duelen. Y me las tengo que callar y tragar. Porque cuanto más predicas, más te afronta Dios. Porque cuanto más vas sabiendo de Él, más grande es tu temor. Yo no sé qué valor tienen. Parecen, no sé, cómo no puede entrar el temor en ellos. De que venga el fuego del Señor y los consuma. Estamos predicando esto porque los tiempos de Dios se acercan. Y son palabras que no se están predicando. Todo es bendición. Todo moderno. La iglesia ya entró al mundo. El apóstol predicaba que iba a haber un tiempo en el que el mundo iba a entrar a la iglesia. Y vamos a compartir los mensajes para que lo escuchen. Que palabra de hace 30 años se ha cumplido hoy. Palabra de hace 30 años. Y personas que permanecieron, que pertenecieron al ministerio, no, pero es que él ya está muerto. O sea que la palabra de Dios muere. Vale más un animalito del campo que esas personas. ¿Tiene más sabiduría un pajarito para sobrevivir? Mira, ahí teníamos un pajarito en casa que se pegó un golpe de a saber qué tejado. Ahí estaba el pajarito que lo dimos por muerto. ¿Pero usted cree que era tonto el pajarito?
Le pusimos migas de pan y un poquito de agua. ¿Y usted cree que era tonto el animalito? Ahí medio moribundo, medio muerto, bebía agua y comía. Que ni plumas tenía. Ahora usted que tiene 40, 50 años, 30 años, ¿no sabe razonar y pensar? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé más sabiduría y entendimiento de su palabra, que nos llene, que nos arrope. Mira, hermano, usted imagínese que ahí tiene su ángel. Imagínese que el Señor dice que envía ángeles a nuestro alrededor que nos cuiden. Que Él envía ángeles a nosotros. Vamos a pedir al Señor que Él nos limpie a través de la Santa Cena, que Él nos fortalezca. Amén. Que Él nos fortalezca, porque también dice que la Santa Cena es importante para fortalecernos. No tanto a veces, hermano, se toma la Santa Cena para que limpie nuestros pecados. También para que Él nos dé de los dones espirituales, para que Él nos dé sanidad a nuestro cuerpo, para que Él nos bendiga más, para que nos revele más de su palabra, para que quite todo temor. Haciendo memoria, tomando la copa. Recordemos, hermanos, que el vino simboliza la sangre de Cristo. Simboliza su sangre. Y el pan su cuerpo. O sea que nosotros estamos haciendo parte de su cuerpo de Él. Debemos de tener cuidados, hermanos. También tomar la Santa Cena indignamente. Amén. Vamos a formar parte de la Santa Cena. Señor Jesús, por amar.